Hola, queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en Reyes, en número 1, grande, pequeño 3, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, tesbita, dice, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Había un rey, ¿verdad?, que iba a consultar a los dioses de Baal, ¿verdad? Entonces Dios mandó al profeta. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, ¿verdad? Dice, tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. En el número 4 dice, por tanto así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Eso, hermanos, nos viene diciendo que Dios es un Dios celoso. Cuando este rey, ¿verdad?, estaba enfermo y mandó a consultar a los dioses de Ecrón, ¿verdad?, donde dice, vas a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, dice. Entonces Dios, Jehová, el ángel de Jehová, mandó a Elías a decirle que si no había Dios, porque él se enfocó en ir a otros dioses, no a preguntarle al Dios que es Dios de todo dioses, ¿verdad?, a Jehová. Entonces Jehová escuchó y mandó a Elías a decirle, por tanto, dice, Elías le dijo al rey, cuando estaba postrado en una cama, me imagino, dice, por tanto así dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, el profeta Elías se fue. Mira, queridos hermanos, cuán grave, casi la mayoría de la Biblia habla de esto, de que no debemos adorar ídolos, ¿verdad? En aquellos tiempos era un dios y ese rey le fue a consultar a ese dios, pudiendo haberle consultado a Jehová de los ejércitos. Él fue a querer consultar, mandó a sus servidores a consultar a ese dios, ¿verdad?, de Baal Zebub, dios de Ecrón, así se llamaba ese dios, con tantos dioses, ¿verdad? Entonces aquel ángel de Jehová mandó a Elías y le dijo así, en el versículo pequeño 4 dice, en Reyes 1 del 2 hasta el 4, ¿verdad? Dice, por tanto así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se dio la vuelta, me imagino, y se retiró. Ese era el profeta Elías, ¿verdad? Los profetas de antes solo decretaban juicio y señalaban pecado. Esos eran los profetas de antes, ¿verdad? Pero los profetas de hoy pues solo llevan bendición, prosperidad. Y es bueno tener bendición de Jehová, como no, ¿verdad? Porque aquí en su palabra lo dice, ¿verdad? El que guardare mis mandamientos, dice, yo prosperaré en su ganado, en su canasta, sanaré su tierra, dice, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Obvio, es obvio, pero el que está al pie de la letra de sus mandamientos, ¿verdad?,
porque hay un mandamiento muy, donde dice que debemos de ayudar a los pobres y, ¿verdad? Aquí está, mira, lo vamos a leer. Es en Salmo 41, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, dice. El día malo le librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí está claro que Dios bendice, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, como quien dice, el que ayuda al pobre, ¿verdad? En el día malo lo librará Jehová. Será bienaventurado en la tierra, dice, será bendecido en la tierra, dice, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Hay mandamientos, queridos hermanos, que debemos de, para que seamos bendecidos, ¿verdad? En Dios, que debemos cumplir, que están aquí, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: ayuda al pobre, a la viuda, ¿verdad? Pero no, hoy nuestros hermanos a veces ni ayudamos a los pobres ni a la viuda, y a la viuda lo ultrajamos y hacemos, ¿verdad? No, queridos hermanos, Dios nos mandó para hacer luz en tinieblas, ayudar a los pobres, ayudar a la viuda, ¿verdad? No estamos para ultrajar al pobre ni a la viuda, sino para ayudarlos en su pobreza, ¿verdad? Porque somos luz en tinieblas, así ha dicho el Señor. Dice el Señor en su palabra que lo imitemos a Él, a Jehová. Cuando nuestro Padre vino a la tierra, Él ayudó a mucha gente, ¿verdad? Y no cobraba nada. En cambio ahorita pues muchos hermanos de nosotros cobran el evangelio, la música, las canciones, ¿verdad? Y queridos hermanos, escrito está, ¿verdad? Debemos de ser luz en tinieblas, ¿verdad? Debemos de llevar la palabra del Señor a todas las naciones y predicar el evangelio, así sea en la casa, en el parque, en todos lados, predicar el evangelio. Yo pienso que gratuitamente, ¿verdad? Y como dice la palabra, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pues no ponerle una cifra específicamente al evangelio, querido hermano, sino que a lo que el corazón de Dios, con lo que se nos recompensa, es más que suficiente para estar bendecidos delante del Señor, porque no debemos de estar bien ante el mundo, sino con aquel que nos llamó a la luz, ¿verdad? A una luz admirable, ¿verdad? Que es el Señor, que tuvo misericordia de nosotros, queridos hermanos. Yo les dejo esta palabra, queridos hermanos, ¿verdad? Debemos de ayudar y ser luz en tiniebla, porque el Padre, aquí le dejo que dice escrito claramente que Dios es un Dios celoso, querido hermano, que cuando consultan a Baales, ¿qué es esto, querido hermano? Ahorita hay muchas imágenes, mucha idolatría, ¿verdad? Dios está molesto con todo esto de la idolatría, ¿verdad? Dios está molesto, Dios es un Dios celoso, por eso es que Dios está mandando juicio a la tierra, ¿verdad? Porque Dios es un Dios celoso. Y así como ese rey estaba postrado en cama, y en vez de consultar a Jehová, a su Dios, mandó a sus siervos, ¿verdad?, a consultar a ese Dios, ¿verdad? Entonces Dios conoce nuestros corazones. Entonces Dios mandó a Elías a decirle: no te levantarás de tu lecho, mas tanto, así dice Jehová, morirás. Y Elías se dio la vuelta y se fue. Eso eran los profetas de antes, obedeciendo al Señor. No importaba si eran reyes, lo que fuese. Los profetas de Dios iban al
al grano, a lo que Jehová el Señor les mandaba. Esos eran los profetas de antes. Hoy en día no, a veces se dicen llamar profetas y no lo son. A veces son unos estafadores que se dicen llamar profeta tan solo por sacar dinero. Llevan una palabra de bendición y a la gente les encanta, ¿verdad? Bueno, pues a quién no les gustaría escuchar una palabra de bendición. Yo creo que a todos nos gustaría, ¿verdad?, escuchar una palabra de bendición. Pero no nos dejemos engañar por falsos profetas. Porque hay muchos falsos profetas. Dios nos los muestra. Que están en las redes sociales y aún así siguen ambulando, ¿verdad?, por ahí en las redes sociales. Pero no nos dejemos engañar, querida gente. Yo estaba viendo hace poco un video donde un pastor les decía que comieran zacate y que se iban a sanar del coronavirus. Eso no es palabra de Dios, señores. La palabra de Dios tiene que estar basada a la Biblia, a la palabra del Señor. Cada que alguien hable de la palabra del Señor tiene que estar basada a la palabra del Señor. Y queridos hermanos, no dejemos engañar por falsos profetas. A veces hay pastores que no le sirven a Dios, le sirven a Baal, ¿verdad?, al diablo. Son sectas satánicas, ¿verdad? Como aquí en Indianápolis, donde yo vivo, hay muchas iglesias. Por la mayoría, casi nadie predica el evangelio, queridos hermanos, aquí en Indianápolis. De todo el tiempo que yo llevo aquí en Indianápolis, un cristiano vi que estaba evangelizando un día, ¿verdad? Y yo escuché esa palabra del Señor cuando ese hermano evangelizaba. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, queridos hermanos, querido mundo. Pongámonos en cuenta con Cristo Jesús. Pongámonos en cuenta porque el reloj no se detiene. El reloj no se detiene, querido mundo. Vengamos a Cristo, pongámonos en cuentas. Dejemos el pecado, dejemos el alcohol, las drogas, dejemos todo eso, querido mundo. Pongámonos en cuenta porque hay un Dios que te va a proteger de todos los juicios que se vienen en la tierra. Vienen los juicios, esto no parará, querida gente, esto no parará. Los juicios seguirán, así como se nos revela a nosotros la persecución de nuestros hermanos verdaderos cristianos, ya se aproxima, ya se acerca. Entonces también caerá juicio a la tierra por todo, de ver cómo Dios, de ver cómo nos van a perseguir a nosotros los cristianos. Todo eso también va a traer juicio. Dios trae juicio por el pecado del mundo, por la gente idolatrando imágenes de todo. El mundo ya se ha salido de control. Queridos hermanos, acerquémonos a Cristo. Ese es el único camino, la única verdad. Yo te invito, ¿verdad?, a que te acerques al Señor, porque son días difíciles, son días muy difíciles en que el Señor manda revelaciones, ¿verdad? Viene un terremoto mundial, eso lo sabemos, eso Dios nos lo revela a nosotros los profetizadores, ¿verdad? Y está escrito bíblicamente esto, ¿verdad?, que se viene un terremoto mundial. Estemos en cuenta con el Señor. Creo que debemos de estar inclinando más las rodillas y clamando al Señor misericordia por la gente que está en el mundo, ¿verdad? Yo clamo misericordia por todos mis familiares día con día, porque vengan a Cristo, porque se arrepientan. Esto no es una religión, la religión somos nosotros, pero debemos de estar en cuenta con el Señor, con Jehová de los ejércitos, dejar todas las cosas del mundo para que el ángel de Jehová nos pueda hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de estar limpios,
Debemos de purificarnos porque Cristo ya viene. Los juicios ya vienen y no se detendrán. Esto no parará aquí, ¿verdad? Yo los dejo con esta palabra, ¿verdad? Pongámonos en cuentas, querida gente, queridos hermanos, levántense en la guerra espiritual. Creo que esto es una guerra espiritual más que todo, y hay que estar conectado al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Solamente así vamos a estar en comunicación y el Padre nos estará revelando lo que viene, lo que pasará y todo. Pero volvámonos. Creo que muchos cristianos han perdido su nuevo amor, que es Cristo Jesús. Volvamos, hermanos, a nuestro primero amor, que es Cristo Jesús. De mañana, de noche, de día, estar pensando en nosotros somos la novia, nosotros somos la iglesia, estar pensando en nuestro novio, ¿verdad? Porque Dios es un Dios verdadero y quiere que estemos conectados con Él para los juicios que se vienen. Alertarnos, el Señor nos alertará a través de sueños, ¿verdad? Visiones. Y en lo espiritual estar bien, más que todo con el Señor, con Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Porque ese es el único Dios. No hay otro más, no hay otro Dios más que ese es el único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos. Ese es su único Dios. Y de parte de ese vengo. Ese es mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque mi alma alaba al único Dios todopoderoso. Y no damos testimonio de nosotros mismos, sino damos testimonio del Padre que nos ha enviado como los primeros profetas. No damos testimonios como dijo nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra. No damos testimonio de nosotros, sino del Padre que nos ha enviado. Si Dios tuvo misericordia de mí y me mandó a llamar, yo creo que deberemos de evangelizar, ¿verdad? Por todos lados. Esta es una palabra del Señor. Andemos en un mismo sentir, queridos hermanos. No podemos servirle a los Baales y a Jehová de los ejércitos. Andemos en un mismo sentir, queridos hermanos. En un mismo sentir, como dijo el profeta Elías. En un mismo sentir, que es Dios. Dios quiere que estemos en cuenta, que vivamos en santidad, porque Él fue un Dios santo. Porque Dios viene por un pueblo santo, 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 sin arruga y sin mancha. Esta es hora que la iglesia donde yo me congrego no se abre, ¿verdad? No se ha abierto. No sé qué pasa. A veces obedecemos mucho al gobierno y la palabra del Señor dice, maldito, dice el varón que pone su confianza en otro varón, en otro ser humano, ¿verdad? Somos malditos, porque si yo pusiera mi confianza en el pastor, en la pastora, bueno, yo respeto a mi pastor y a mi pastora, pero por encima de ellos, yo creo que está Jehová de los ejércitos. Él siempre debe de estar en el primer lugar, antes que nuestros propios hijos, porque si no nos agarramos de Él, ¿de quién nos vamos a agarrar? En este mundo que está perdido, en este mundo que se viene juicio, queridos hermanos, agarrémonos de nuestra única salvación, que es Cristo Jesús. Agarrémonos de ahí, alejémonos de todas las cosas del mundo. De todas las cosas del mundo debemos de estar alejados. Querida gente, viene juicio, esto no va a parar. Dios nos ama, pero debemos de obedecer sus mandamientos. Y muchos no estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Yo les dejo esta palabra, ¿verdad? Debemos de obedecer a Jehová, al Señor, al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe. ¿Quién mejor que nos guíe? El Espíritu Santo, Dios. Por sueños y visiones y abra nuestras vidas. Dice su palabra que nuestra única mirada y puesta debe estar en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús.
No pongas tu mirada en el pastor, en la pastora, en nadie. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús, porque Él es el único, el blanco perfecto, dice la palabra del Señor.